Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel y voy a intentar contaros en los próximos minutos un poco más sobre la empresa en la que trabajo, Alter Technology, y especialmente en esta semana del espacio. Quiero haceros un poco partícipes sobre algunas de las aplicaciones de la tecnología del espacio en vuestra vida diaria, cosas que utilizáis en vuestro día a día y que quizás no sois conscientes que mucha de esa tecnología realmente fue diseñada para el espacio. ¿De acuerdo? El primer punto es, obviamente, quién soy y quiénes somos. Mi nombre es Manuel Morales, trabajo en una empresa de componentes electrónicos para aplicaciones espaciales. Esa empresa se llama Alter Technology. Tiene su sede en Sevilla, pero tiene otros laboratorios pues, en Madrid y otros edificios cerca de Londres, en Italia, en muchos otros sitios. ¿De acuerdo? Trabajo en el departamento de ingeniería de componentes. Yo soy físico de la rama de electrónica y estudié aquí en la Universidad de Sevilla. ¿De acuerdo? Esta presentación, la idea es que, como comento, veáis un poco más de estas aplicaciones del sector espacial y cómo esas aplicaciones que se han normalmente diseñado para el propio sector espacial, podáis ver cómo la estáis utilizando todos y cada uno de vuestros días, incluso sin saberlo, ¿de acuerdo? El primer punto es hablar sobre una característica humana, que es la exploración, la observación, la inquietud por intentar siempre saber qué hay más allá. Yo creo que todos, especialmente vosotros, que estáis en torno a 10, 11 años, eh, todos tenemos una inquietud por saber más allá de lo que desconocemos, obviamente. Es por eso que la raza humana somos auténticos exploradores. Como estáis viendo, por ejemplo, en esta transparencia, igual que este chaval se mete dentro del agujero para intentar saber qué es lo que hay ahí abajo, seguro que muchos de vosotros también os habéis subido alguna vez que otra a algún árbol para ver cómo se ven desde allí las cosas, para ver de lo que sois capaces. O después del árbol, seguro que hay personas que han querido subir, obviamente, a la montaña o ir bajo el agua para ver cómo funcionan allí las cosas. Y hay personas que incluso han querido llegar bastante más allá. Han preferido incluso dejar un poco la tierra para llegar a otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, cuando llegamos a la Luna, aquí tenéis, por ejemplo, una foto muy bonita de cómo se ve la Tierra desde la Luna, o incluso otras investigaciones con sondas espaciales que han ido o que están yendo a, a sitios muy, muy lejanos, desde Júpiter hasta incluso más allá, propiamente incluso del sistema solar, ¿de acuerdo? Eh, Toda esta tecnología que se utiliza para ir a estos sitios y intentar conseguir un mayor conocimiento se engloba dentro de la que se llama tecnología aeroespacial, que es donde la empresa en la que trabajo, Alter Technology, realiza sus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, para poder realizar todas estas investigaciones y mandar estos cohetes y estas ondas espaciales al espacio exterior, obviamente todo eso se realiza como he dicho antes, con una serie de tecnologías. Es por eso por lo que tenemos que hablar de lo que se llama un satélite. ¿Qué es un satélite? Un satélite no es ni más ni menos que un objeto que gira en el espacio alrededor de un planeta. La Luna, obviamente, en ese caso es el satélite natural de la Tierra. Hay otros planetas, como puede ser Júpiter, que tiene muchísimos otros, tiene muchas lunas, perdón, muchas lunas naturales. Y incluso el hombre, en ese sentido, es capaz de realizar o de fabricar objetos artificiales que puedan dar vueltas alrededor de la Tierra, o incluso ya no solamente dar vueltas alrededor, sino también ir a cualquier otra misión. Eso es lo que llamamos los satélites artificiales. Ahí veis el caso del que se considera el primer satélite artificial, que no es más grande que un balón de fútbol con unas antenas, el famoso Sputnik de Rusia. ¿De acuerdo? No todos son tan pequeñitos, pero al fin y al cabo todos sirven para realizar muchas tareas, como ahora podremos ver. Aquí tenéis un ejemplo para que os hagáis un poco una idea del viaje de una de las sondas espaciales en las que estamos trabajando, que se llama JUICE. Ahí podéis ver aproximadamente del tamaño de un camión grande, y gracias a los pasos que va a realizar a través de distintos planetas, después de un largo, muy largo viaje, que empezará aproximadamente dentro de un par de años, acabará llegando a Júpiter para intentar
ver cómo son esas lunas heladas de Júpiter, ¿de acuerdo? No solamente estamos involucrados en este proyecto, sino que hay muchísimos otros proyectos, no solamente en Alter, sino a nivel mundial, relacionados con el espacio, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos. El Envisat para observación de la Tierra, en la que también estuvimos, Rosetta, que estaba relacionado con intentar ver cómo se comportan los cometas, qué estructuras tienen. El Ariane 5, que es propiamente un lanzador de satélites, o el MPCV. También para que os hagáis, por ejemplo, una idea del tamaño de los satélites, tenemos desde satélites muy pequeñitos, aproximadamente como una mano, y poco a poco tenemos cada vez más grandes, microsatélites, más o menos como un felino grande. Luego tenemos otros casi como un toro, incluso más grandes como un satélite. Y luego tenemos otros como el que os he enseñado antes, como el proyecto JUICE, que se considera un satélite ya grande, que incluso está en torno a masas de más de 1 tonelada. Vale. Entonces, con estos satélites, como comentaba antes, tienen muchísimas aplicaciones. Muchísimas aplicaciones que quizás vosotros ahora mismo no sois conscientes de que se están utilizando. Ahora mismo, alrededor de la Tierra hay una enorme cantidad de satélites dando vueltas y haciendo sus funciones. ¿Para qué se utilizan? Pues para cosas, por ejemplo, como esta. Si hay un evento a nivel mundial o un concierto para millones de personas que se quiera retransmitir o un concierto, como digo, es mucho más fácil coger esa señal de televisión y retransmitirla a un satélite, y este satélite la acaba distribuyendo para todo el planeta, ¿de acuerdo? A través de la transmisión y recepción de eventos a larga distancia. Otro caso, pues por ejemplo el GPS. Todos tenemos en el móvil el famoso Google Maps, o cuando vamos en el coche nos gusta ver el GPS por dónde vamos. Pues toda esa información es gracias a que tu móvil o tu tablet se conecta con un satélite que se encuentra a varios cientos de kilómetros de altura, y el satélite hace una serie de cálculos y te devuelve exactamente a qué velocidad vas, por dónde vas, qué te vas a encontrar a continuación, etcétera, etcétera. Otro ejemplo más, obviamente las telecomunicaciones. A todos nos gusta estar comunicados, ¿no? Cada vez más, a través de llamadas telefónicas, a través de internet, especialmente cuando son zonas de difícil acceso, porque son zonas muy lejanas de núcleos urbanos, pues también nos gusta estar comunicados. Otro caso típico que además nos afecta todos los días, la meteorología. Es muy importante a muchos niveles en ver o saber qué tiempo va a hacer, no solamente cuando hace mal tiempo, sino también para intentar monitorizar el famoso cambio climático, ¿de acuerdo? Y es por eso por lo que hay muchos satélites de observación de la Tierra que nos permiten saber pues, por dónde van las nubes, el viento, y poder realizar unas predicciones cada vez más y más acertadas, ¿de acuerdo? Hay una cuarta parte que, al menos a los que nos dedicamos a la ciencia quizás un poco más pura, no nos gusta más, que es todo lo relacionado con la investigación. Muchas veces preguntan para qué sirve un satélite que va a Júpiter, qué más me da a mí lo que haya en Júpiter. Bueno, pues sinceramente forma parte del ser humano, como decía antes, la necesidad de aprender. Afortunadamente, estamos continuamente preguntándonos cosas. En el momento en el que dejemos de preguntarnos, creo que la raza humana perdería bastante. Pero sí está claro entonces que para poder realizar todas estas actividades de investigación, de meteorología, para saber el tiempo, del GPS, al fin y al cabo necesitamos satélites, ¿no? Y lanzar esos satélites. Perfecto. ¿Estos satélites son especialmente complicados? ¿Son muy complejos? Sí, obviamente sí. Son muy complejos. Están formados por muchos componentes, por muchas partes. Desde un panel solar hasta una antena para poder mandar las señales a la Tierra, muchísimas cosas. Intervienen muchísimas personas. Pero sí es importante que al final casi todo está formado por unas unidades muy pequeñitas, que es lo que llamamos componentes electrónicos. ¿De acuerdo? Estos componentes electrónicos son iguales, muy parecidos a los que vosotros tenéis si cogéis un móvil, una tablet, un ordenador y lo veis exactamente por dentro. Son muy parecidos. Tenemos transistores, procesadores, de muchos tipos, ¿de acuerdo? Y en concreto, la empresa en la que yo trabajo, Alter, lo que hace es
ayudar a las personas que fabrican esos equipos, que fabrican esos sistemas, en una correcta elección de esos componentes. Y una vez que les hemos ayudado, además, cogemos esos mismos componentes y nos aseguramos que van a funcionar bien en el espacio. ¿Por qué? Porque obviamente en el espacio existen unas características que no tienen nada que ver con las que hay en la Tierra. Imaginaros una sonda espacial que va cerca del Sol. Imaginaros el calor que tienen que pasar esos componentes. O imaginaros una sonda espacial que va a Júpiter, que está casi en los confines del sistema solar. Imaginaros el frío que tiene que hacer allí. Obviamente, además, siempre en vacío. Allí no hay oxígeno, por decirlo así, ni nada parecido. Hay unas condiciones que son obviamente muy, muy, muy diferentes a las que estamos acostumbrados en la Tierra, ¿de acuerdo? Y es a través de un montón de test, un montón de máquinas que tenemos en nuestro laboratorio que hacemos un montón de cosas a esos componentes para saber que efectivamente van a funcionar como tienen que funcionar, ¿de acuerdo? Vale, y ahora sí quiero enseñaros un poco más en detalle una serie de tecnologías que, aunque vosotros no lo sepáis, fueron diseñadas inicialmente para el espacio, ¿de acuerdo? Esto intenta responderos, con la siguiente transparencia va a intentar responder a, bueno, pero todos esos sistemas que mandamos al espacio, súper lejos y demás, ¿de verdad tienen alguna aplicación aquí en el día a día? Más allá de las telecomunicaciones o de saber el tiempo que va a hacer, pues sí. Os voy a poner unos cuantos de ejemplos. El primero es la medición por infrarrojos. Vamos a ver, cuando queremos saber la temperatura de una estrella, como el Sol, o de un planeta, en la atmósfera de un determinado planeta, tenemos que intentar medir esa temperatura. Esa temperatura, obviamente, no podemos coger un termómetro y ponerlo bajo el brazo del Sol. Va a ser complicado. Entonces, la NASA, hace ya bastante tiempo, desarrolló el poder medir temperaturas a distancia, a través de infrarrojos. Ya no es necesario que el termómetro con el que estamos midiendo esté en contacto con la piel de lo que queremos medir, sino que ya podemos hacerlo a distancia. Y, bueno, desafortunadamente, por ejemplo, conocéis ahora muchos termómetros que continuamente están monitorizando y os cogen aquí en la frente o en la muñeca, sin tener que tocaros. Eso es gracias a tecnología que se desarrolló para poder medir las temperaturas en astros como el Sol. Viene de ahí. Os voy a poner otro ejemplo de aplicación de tecnología del espacio a la Tierra. Pues algo tan común y cotidiano como lo que estáis viendo aquí, que son unos paneles solares. Los paneles solares se utilizan obviamente para conseguir energía del Sol y poder utilizar esa energía con lo que sea necesario, para poder calentar un termo o lo que sea. En este caso, esa tecnología fue inicialmente diseñada para poder dar luz y energía a los satélites, pero es exactamente el mismo tipo de tecnología. Pasa que en el espacio es muy, muy, muy mejorada y sin que haya probabilidad de fallo, ¿de acuerdo? Pero al final la función es la misma, que es conseguir energía procedente del Sol y utilizarla para alimentar un sistema, ¿de acuerdo? Vamos a por otro ejemplo, que en este caso es una aspiradora sin cable. Y vosotros diréis, ¿esto qué tiene que ver con el espacio? Bueno, pues la tecnología de las aspiradoras sin cable fue realmente un diseño que se tuvo que utilizar en el espacio para poder conseguir muestras. Obviamente es muy complicado, de la Luna. Obviamente era muy complicado pues coger no sé, una especie de taladro que además pudiera conseguir recoger la parte del polvo espacial, del polvo lunar, y conseguir esa información o conseguir ese trocito de luna, pues imaginaros con un taladro, con un cable detrás enchufado. No. Entonces la NASA en su momento tuvo que desarrollar pues todas las baterías relacionadas con eso y cómo conseguir una especie de taladro y aspiradora para poder conseguir esas muestras procedentes de la Luna. Y esa tecnología es la que utiliza, por ejemplo, ahora algunas empresas como Dyson y otras tantas. Otro ejemplo que también está cada vez más de moda, los alimentos deshidratados. Los alimentos deshidratados duran muchísimo, ¿vale? Y lo bueno que tienen es que, como no tienen agua,
pues básicamente no se ponen malos, ¿de acuerdo? No, hay microorganismos que no pueden pudrir esa comida. Además, al deshidratarlo, conseguimos que pesen muy poco, un 80% casi de su peso es agua, con lo cual si eliminamos esa agua, pesan poquísimo y son muy importantes en el espacio. Pero además siguen conservando casi todos sus nutrientes. El 90 y tantos por ciento de sus nutrientes siguen estando ahí. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de la típica comida espacial, ¿de acuerdo? El siguiente, pues es un ejemplo de la purificación de agua. La Estación Espacial Internacional recupera, recicla casi todo el agua. Cuando digo casi, de hecho, casi todo el líquido que se produce en la Estación Espacial Internacional se acaba reciclando. Cuando me refiero a casi todo el líquido, sí, también me refiero a líquidos como por ejemplo la orina de los propios astronautas o el sudor de los propios astronautas se recoge, se acaba purificando y acaba convirtiéndose en agua potable. Bueno, pues esta tecnología está siendo utilizada desde hace ya bastante tiempo, pues cuando hay una crisis, ha habido un terremoto o algo parecido y hace falta agua de forma urgente, pues se mandan este tipo de sistemas potabilizadores que hacen que el agua sea potable para beber. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de tecnología son los detectores de humo, que seguro que tenéis cerca. Muchas veces los veis en el techo y eso lo que hacen es, una vez que detectan una serie de partículas, pues emiten un sonido. Esto fue desarrollado, por ejemplo, por la NASA y por una empresa que se llama Honeywell para el Skylab, que fue como el precursor de la Estación Espacial Internacional donde están los astronautas. Obviamente, como podréis entender, es un problema muy grande cuando se produce un fuego en el espacio. Primero porque no puedes salir corriendo como tal, aunque hay una especie de cápsulas de escape, pero porque todo incendio conlleva un consumo de oxígeno. Y el oxígeno es muy, muy limitado en la Estación Espacial Internacional. Es un valor muy preciado. Junto al oxígeno, el agua. Son las dos cosas casi más importantes, obviamente. Entonces, en cualquier momento que se detecta el mínimo humo, pues de repente saltan todas las alarmas. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de tecnología desarrollada para el espacio que, como veis, la tenéis en vuestro día a día, ¿de acuerdo? Pero hay muchas otras más, ya por enseñaros algunos ejemplos. Monitores cardíacos, el típico smartwatch que tenéis vosotros o que se utilizan algunos dispositivos en los hospitales, es lo que se utiliza para poder monitorizar a los astronautas durante todo el día. Otro ejemplo son algunos de los tejidos que se utilizan por parte de los bomberos. Han sido diseñados gracias a los tejidos que son utilizados o que fueron diseñados inicialmente para las misiones espaciales cuando salen fuera propiamente de la Estación Espacial Internacional. O otro caso son las almohadas viscoelásticas, estas almohadas que vosotros ponéis la mano y si está calentito, pues se quedan así durante un rato. Eso fue un invento también, o ha sido un invento para conseguir hacer que los astronautas puedan dormir en condiciones. O algo tan fácil que no creeríais, los pañales desechables. Los pañales desechables fueron inventados porque en los primeros viajes no había baño en la Estación Espacial Internacional. Así que, pues eso, tenían que hacer sus necesidades obviamente ahí para dar sus 2 o 3 vueltas alrededor de la Tierra y ya volvían. Pero bueno, es un ejemplo más que todos al fin y al cabo hemos utilizado. La última frase, que es lo que os comento, el gasto militar en el mundo es 24.000 veces superior al gasto aeroespacial. Como habéis visto, lo que espero es que cuando la próxima vez que veáis una noticia con vuestros padres o con algún compañero vuestro hablando sobre cuánto ha costado una misión que va a Júpiter, espero que la próxima vez al menos veáis que toda esa tecnología que se ha utilizado para desarrollar esa sonda que va a ese sitio tan remoto, al final contiene tecnologías que seguro van a acabar proporcionando beneficios muy importantes para la Tierra. ¿Vale? Pues nada, espero que todos os encontréis bien. Tened cuidado con el tema del coronavirus y esperamos veros el año que viene, en la siguiente semana del espacio. Un saludo.